Vamos a resolver algunos ejercicios usando PCIN. En la última clase habíamos visto estos ejercicios que son del práctico 2. Habíamos hecho en clase, por ejemplo, el número 3, que tenía que sacar un promedio de números ingresados por el usuario. El programa dice, el ejercicio dice hacer un programa donde el usuario ingrese números enteros, mientras que el promedio de los números ingresados sea menor a 10. Es decir, que yo tengo que ingresar números enteros hasta que el promedio de los números ingresados me dé más que 10 o mayor a 10. Entonces podemos hacerlo de dos maneras, habíamos dicho, los algoritmos. Podemos hacerlos en PCIN, en pseudocódigo. Por ejemplo, le ponemos un nombre a nuestro algoritmo, programa 1, por ejemplo, así. Entonces acá adentro, fíjense, entre algoritmo y fin algoritmo, yo voy a escribir todo el código, ¿sí? Todo el algoritmo. Y si quiero conformar un bloque de código, bueno, en PCIN, por ejemplo, se usan también etiquetas para indicar el principio y el fin de ese bloque de código. Por ejemplo, un bloque de código podría ser una estructura de control selectiva. Si la condición vacante de los paréntesis, después se pone la palabra reservada entonces, y cuando le damos enter, PCIN ven que nos arma un bloque de código y nos dice que entre la palabra sí y la palabra fin sí yo tengo que poner todo el código que corresponde a este bloque. Ven que cuando le damos enter, PCIN, fíjense, me deja una indentación o un margen y me dice acá, ven, una pequeña ayuda en pantalla que dice acciones por verdadero. Es decir, que si esto es verdadero, la expresión que yo voy a poner ahí entre los paréntesis es verdadero, yo voy a hacer lo que está adentro del sí. ¿Está? Bien, la otra alternativa, si no queremos trabajar con pseudocódigo, es ir a este botón. Fíjense que PCIN tiene una serie de botones acá en una barra de herramientas que trae. Por ejemplo, los más importantes acá van a ser este botón, que es el de ejecutar, este botón que dice ejecutar paso a paso, que nos sirve para hacer la depuración del código en busca de algún error en la lógica, y este otro botón que dice dibujar diagrama de flujo. Entonces, si yo elijo dibujar diagrama de flujo, me va a mostrar esta ventana. Vamos a maximizarla. Entonces acá yo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo en la pantalla anterior, pero con diagramas de flujo. Fíjense que acá tengo todas las instrucciones que puedo usar, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner un comentario, puedo asignar valores a una variable. Este otro símbolo significa que puedo imprimir para que el usuario vea algún texto o algún valor de alguna variable. Ven que tiene una flechita hacia afuera. Este otro dice, me sirve en realidad para introducir datos desde el teclado. Cuando el usuario ingresa algún dato por el teclado, yo lo puedo capturar con esta figura, y ven que tiene una flechita que va hacia adentro. Esta otra estructura es la estructura sí. Ven que cuando ustedes colocan el mouse encima, en la pantalla va a aparecerles en la parte inferior izquierda, le aparece la ayuda. En este caso ven que cuando yo coloco el puntero, no sé si se llega a ver, dice sí entonces, estructura condicional simple. Después cuando coloco el puntero acá me dice según, es una estructura de selección múltiple. Esta otra dice que es una estructura repetitiva mientras, y esta es una estructura repetitiva repetir hasta, y esta otra es una estructura repetitiva para. Son todas estructuras de control, ¿sí? Excepto estas que son instrucciones para mostrar por pantalla algo, y esta es para guardar en una variable algún dato introducido por el usuario. Y esta es la que vamos a usar, la segunda sería la que vamos a usar para definir variables. Entonces nosotros tenemos que hacer que el usuario ingrese un número y calcular el promedio de ese número. Entonces básicamente necesitamos que se repita una serie de acción. Por ejemplo, vamos a arrastrar, fíjense, esta figura que representa la instrucción salida. Ven que tiene las flechas hacia afuera. Entonces lo que yo quiero hacer acá es que el usuario vea esto y va a ser un mensaje. El mensaje va a ser, por ejemplo, ingrese un número entero. Dos puntos, dejo un espacio si quiero ahí, ven. Bueno.
Entonces ahora el usuario va a ver esto en la pantalla. Cuando yo ejecute, acá fíjense en el triángulo verde ejecuto, me aparece esta ventana que es la ventana de ejecución. Acá me dice la ejecución fue iniciada, me dice ingresa un número entero, ¿ven? Y la ejecución finalizó porque no hay más código. Entonces cierro esto y ahora lo que me falta es, bueno, una vez que yo muestro este cartel, puedo usar esta figura que representa la entrada de datos. Leer se llama así, ven que acá abajo dice leer, y es una instrucción para obtener entradas. Entonces yo arrastro con el mouse, fíjense, y él ya me propone o ahí o acá, puedo ponerlo entre estados figuras, no siempre adentro de algoritmo y fin algoritmo, ¿sí? Ahí va todo el código nuestro. Entonces, ven que acá tiene una flechita que me dice que cuando inicia el programa lo primero que va a hacer es mostrar este cartel. Después la flecha acá continúa y me dice que ahora viene esta instrucción que estoy por escribir. Y acá lo que vamos a hacer es poner una variable. Por ejemplo, la variable se va a llamar num, que va a representar, es una variable en la que vamos a almacenar el número ingresado por el usuario. Lo tenemos que almacenar porque después lo que tenemos que hacer es sumar este número, o sea, ir sumando todos los números que el usuario ingresa y después dividirlo por la cantidad de números. Es decir, que tenemos que contar también la cantidad de números que el usuario ingresa y de esa manera calcular el promedio. Bien, necesitamos variables. Vamos a crear las variables si quieren primero. Entonces vamos con esta instrucción, la segunda, ¿no? Arrastramos acá arriba, bien arriba, y ponemos definir num como entero. Bien, vamos a definir esa variable como entero, ponemos una coma y vamos a definir una variable que se va a llamar con, que también va a ser de tipo entero, y podemos definirla juntos en el mismo renglón. Podemos definir la variable num y la variable con, las dos son de tipo entero. Vamos también a usar la misma instrucción, esta misma figura que es un rectángulo, para después de definir las dos variables con y num, vamos a asignarle un valor. Por ejemplo, num va a tomar el valor de 0 y también vamos a definir con, va a tomar el valor de 0. Es decir, las dos variables número y con van a inicializarse valiendo 0. Bueno, nos falta definir una variable más, probablemente vamos a definirla acá abajo. Va a ser una variable, vamos a poner definir, la variable va a ser prom, que significa promedio para nosotros. Definir prom como real. Real porque esta variable prom lo que va a almacenar es un número que puede contener una parte decimal. Entonces el tipo de datos correspondiente para los decimales va a ser en este caso el real. Entonces prom va a ser de tipo real. También podemos inicializar esa variable. ¿Sí? Podemos poner que prom va a tomar valor de 0, por ejemplo, al principio. Esto después se puede cambiar, ¿no? Esto vamos a hacerlo así. Después ahora vamos a ver si hace falta cambiar algún valor inicial o crear más variables, pero en principio tenemos que ingresar un número que lo vamos a guardar en num, tenemos que contar y tenemos que sumar esos números. Entonces nos falta una variable más que vamos a ponerla acá adentro. Acá vamos a poner sum, que nos va a permitir almacenar en esta variable sum la suma de todos los números ingresados. ¿Sí? Vamos de vuelta a inicializar sum. Sum va a tomar valor de 0. Todas empiezan valiendo 0 las variables. Bueno, una vez que tenemos esto, ingrese un número entero y guardar el número en una variable. Esto lo tengo que hacer un montón de veces, lo tengo que hacer. Es decir, lo voy a tener que hacer mientras que el promedio de los números ingresados no sea mayor que 10. Entonces, ¿qué estructura de control me sirve acá? O sea, yo tengo que repetir algo, ¿no? Entonces, como no sé cuántas veces voy a repetir estas dos instrucciones, por lo menos por ahora, voy a usar, en este caso voy a elegir la estructura de control mientras esta. Entonces arrastro la estructura de control y la voy a poner encima. Por ahora la voy a poner acá. Entonces, ven que el flujo va a ser hacia abajo, acá tengo la flecha, y evalúa una condición y dice si esa condición es falsa, viene por este lado, ven, por la derecha, baja y sigue el algoritmo, ¿no? En el caso de que esto sea verdadero, ven que acá dice B, cuando es verdadero, él viene por esta flecha y vuelve arriba, ¿ven? Entonces esto genera el bucle. Mientras que esto que está acá en el medio, que es la condición, sea verdadero, él va a seguir repitiendo esto. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a evaluar acá? Tenemos que evaluar
Es decir, la condición acá va a ser que el promedio que tenemos guardado acá en prom, que el promedio sea menor que 10. Eso es lo que nos decía el ejercicio. Si nosotros vamos al práctico, dice hacer un programa donde el usuario ingrese números enteros, mientras que el promedio de los números ingresados sea menor que 10. Entonces, mientras que el promedio sea menor que 10, yo quiero que él repita esto, repita todo el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a repetir? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Ingresa un número. Entonces, esto lo tengo que mover ahora, ¿no? Voy a tener que mover esta instrucción y le voy a tener que poner ¿dónde? Acá, ¿sí? Cuando esto es verdadero, es decir, el promedio es menor que 10 y la primera vez promedio es un 0. Entonces la primera vez que él entra acá va a decir promedio es menor que 10, sí, verdadero, porque vale 0 el promedio. Entonces viene acá por el verdadero y dice ingresa un número entero, guarda el número entero, esto vamos a tener que ponerlo acá. Entonces muestra este cartel, leemos el número y ahí tenemos que sumar el número, ¿no es cierto? Porque ya lo tenemos al número capturado. Entonces, a ver, esperen que tengo que correr esto un poquito más arriba. Entonces esta instrucción en realidad tiene que ir más abajo. A ver, voy a ponerle, no me deja sacarla. Acá. Entonces esta estructura, les decía, tiene que ir acá abajo. Entonces leo el num, el número ingresado se guarda en num y después acá tengo que hacer que la suma, que la variable sum tome el valor de la variable suma, ¿sí? Porque va a acumular la suma de los números que están en num más num. Entonces suma toma el valor de qué cosa, de suma, que la primera vez vale 0, más el número ingresado. Si yo ingresé un 5, va a ser 5 más 0, va a valer 0, 5, y 5 se va a guardar acá en sum. Y ahí vuelve arriba, vuelve acá arriba y dice, bueno, ¿cuánto vale promedio? Vale 0 todavía porque no hicimos nada con la variable prom. Pero lo que tengo que hacer a continuación de esto es calcular el promedio. Y eso lo vamos a hacer también con esta figura. Vamos a hacer que el promedio tome el valor de qué cosa, de lo que tengo en sum dividido la cantidad de números ingresados, que eso yo lo tengo en con, que todavía no lo incrementé. Es decir, cada que él ingresa a mientras, cada que esto es verdadero, es decir, cada que el promedio sigue siendo menor que 10, él va a entrar al mientras y va a hacer todo esto. Y además de hacer todo esto tiene que contar los números ingresados. Eso lo hacemos también con esta figura, y lo que hacemos acá es, esto puede ir en cualquier lugar, en realidad lo vamos a poner acá si quieren. Acá lo que tenemos que hacer es que con va a tomar el valor del con más 1. ¿Sí? Acá lo que va a hacer es incrementar la variable con. Cada que se ingresa al mientras por verdadero, él dice que con tome el valor de con más 1, es decir, contamos los números ingresados. Esto va a contar cuántos números ingresan. Esto va a sumar esos números ingresados y los va a acumular en sum, y esto va a calcular el promedio. Prom va a tomar el valor de sum, que sería la suma de todos los números, dividido la cantidad de números ingresados. Entonces vuelve arriba y evalúa de vuelta. Prom sigue siendo menor que 10, sí, entonces sigue haciendo esto. Una vez que termine de hacer todo esto, bueno, se va a dar falso porque el promedio no es menor que 10. Entonces sale por el falso y dice fin algoritmo. Podemos imprimir si quieren, por ejemplo, con esta misma figura. Tenemos que usar esta que es la salida. Ahí está. Entonces acá lo que podemos hacer es imprimir la variable prom, que es el promedio. Entonces lo que vamos a hacer acá es concatenar texto que va entre comillas dobles. Por ejemplo, el promedio es 2 puntos, dejo un espacio, y ahora acá voy a poner coma y el nombre de la variable que quiero imprimir. Entonces el cartel va a decir el promedio es, y ahí se va a imprimir un valor de una variable que va a ser en este caso prom, ¿sí? Porque ahí tengo guardado el promedio que estoy calculando acá. Bueno, vamos a si nosotros volvemos, fíjense, si yo vuelvo acá, le doy este botón cerrar, este botón lo que hace es cerrar el diagrama de flujo que hicimos y nos lleva acá me dice hay cambios sin aplicar en el pseudocódigo. Aplicar los cambios antes de cerrar el editor, sí, voy a aplicar los cambios. Entonces fíjense, me lleva el pseudocódigo y él me escribió todo lo que hicimos en el diagrama de flujo. PCI nos los escribió en diagrama de flujo, en pseudocódigo, ¿sí? Esto es pseudocódigo, y si quiero volver a ver mi diagrama de flujo, bueno, hago clic de vuelta en este botón y me lleva al diagrama de flujo. ¿Bien? Entonces tengo las dos opciones. Es decir, si a mí me resulta más fácil hacerlo en diagrama de flujo, lo voy a hacer en diagrama de flujo,
Y si quiero ver cómo quedan pseudocódigos, cierro acá y vuelvo al pseudocódigo y lo tengo acá en pseudocódigo, ¿no? Y viceversa, si yo escribo todo en pseudocódigo, PSeInt también me va generando el diagrama de flujo. Así que después ustedes pueden ir practicando de las dos formas. Bueno, en el diagrama de flujo yo quiero hacer el paso a paso ahora. Voy a hacer el paso a paso que sería este botón. Y él me va a ejecutar paso a paso y me va a detectar errores y ahí vamos a poder corregir esos errores. Ven que me va mostrando una flechita cómo se va ejecutando. Promedio es menor que 10, sí, entonces entró adentro del mientras y me imprimió este cartel que dice ingresé un número y ahora está acá. ¿Ven? Hay una flechita verde y él me está diciendo que está esperando que yo ingrese un número. Si voy a ingresar por ejemplo 5, ven que acá ingresé 5, le voy a dar enter y él continúa la ejecución. ¿Sí? O sea, lo que hizo fue contar acá, ahora con vale 1, sumó, ahora sum que valía 0 más 5 vale 5, calculó el promedio que sería 5 dividido 1 y el promedio se guardó en prom, volvió arriba, el promedio es 5, ¿no? Entonces él dice 5 es menor que 10, sí, ¿verdad? Entonces me pide otro número. Yo voy a ingresar un 6, por ejemplo, que ahí el promedio va a dar 5,50, le doy enter y él sigue, sube y ven que vuelve a ingresar adentro del mientras porque el promedio sigue siendo menor que 10. Si yo ahora ingreso un número alto, por ejemplo 88, ¿sí? Entonces 88 más 6 más 5, la suma de estos tres números dividido 3, por ejemplo, me va a dar más que 10. Entonces cuando le doy enter, fíjense, lo va a calcular, va a contar el número 88 como el tercer número, va a sumarlo a lo que ya tiene, que es 11, ¿no? Y el promedio nos va a dar mayor que 10. Ahí lo vemos. Entonces fíjense qué pasa. Él vino y preguntó cuánto es el promedio. El promedio era mayor que 10. Y acá, bueno, acá nos imprimió el promedio es 33, ¿no es cierto? Entonces salió por el falso y vino por esta línea y imprimió el promedio. Imprimió el promedio es y la variable prom. ¿Está? Bueno, cerramos esta ventana y vamos a ir al diagrama de flujo un poquito. Ven que el diagrama de flujo pasa lo mismo. Acá yo puedo, por ejemplo, bueno, acá tengo una barra de paso, para hacerlo paso a paso, ven, acá a la derecha tengo un botón que dice primer paso, entonces yo hago clic en primer paso y él me dice, bueno, lo que hace el primer paso es iniciar esta ventana. Si le digo avanzar un paso más, ahí ven que ahora lo que está haciendo es la línea 2, que es definir las variables num, con y sum como entero. Entonces le digo otra vez avanzar un paso, define la variable prom ahora acá, ven, como real, un paso más, dice que sum va a tomar el valor de 0, avanzar un paso más, bueno, ahí está, lo que está haciendo es setear las variables, es decir, inicializar las variables con un valor, en este caso 0, todo vale en 0. Entonces cuando viene acá dice, bueno, ¿cuánto vale prom? Y fíjense que si yo pongo el puntero del mouse encima de la variable, me aparece una ventanita flotante que dice prom vale 0. Entonces lo que está haciendo es 0, ¿es menor que 10? Sí, verdadero. Entonces si esto es verdadero, él va a entrar a hacer todo esto que está dentro del mientras. ¿Sí? Si yo le doy a avanzar un paso, bueno, entra y dice, ¿qué hace ahora? La instrucción 9, que es escribir en la pantalla, ingrese un número entero. Entonces ven que aparece en la pantalla, ingrese un número entero. La siguiente línea es leer desde el teclado lo que el usuario ingresa y guardarlo en num. Entonces yo le doy siguiente paso, él va a poner el cursor acá en la pantalla de ejecución y va a pedir que yo ingrese un número. ¿Sí? Va a ingresar, por ejemplo, 3. Enter, y ahí sí, acá ven. Avanzar un paso más y ahí yo puedo ir evaluando. Com vale ahora 1, ven. Porque ingresé ya un número, entonces estoy acumulando un valor. Sum lo que va a hacer es sumar lo que tiene sum, que es 0 más el número. ¿Sí? El número es 3. Entonces cuando le doy siguiente paso, sum ahora vale 3. Ahora lo que va a hacer es 3 dividido 1 y ahí calcula el promedio. El promedio ahora va a ser 3. Entonces 3 es menor que 10, verdadero. Entonces vuelve a entrar al mientras. Vuelve a entrar al mientras y ahí sigue siendo lo mismo. Me pide un número, voy a ingresar otro número. Sigue entrando al mientras porque el promedio de 6 y 3 no es mayor que 10. Voy a ingresar otro número más, vamos a poner 7. ¿Ven? Sigue ingresando porque el promedio todavía no es mayor que 10. Voy a poner un número más grande. Entonces ahora fíjense, voy a darle a avanzar
Ahora sum vale 41 y con vale 4, son 4 números ingresados. Él está ahora calculando el promedio, le voy a dar a avanzar un paso más y podemos leer acá prom. Prom vale 10,25. 10,25 es menor que 10, falso. Entonces fíjense que ahora él no va a entrar al mientras, y acá ustedes pueden apreciar que él va a saltearse todas estas líneas, es decir, la línea 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 13 y la 14, ¿no? Y va a ir directamente acá. ¿Está? Entonces le vamos a avanzar y él dice, ah, bueno, esto es falso, entonces no voy a entrar al mientras, voy a seguir en la siguiente línea que es finalizar el mientras, y voy a escribir el promedio en la pantalla. Voy a poner el texto del promedio es y voy a concatenar con mi variable prom. Entonces me imprime, el promedio es 10,25. Entonces esta sería la resolución de uno de los ejercicios